Un día antes del viaje familiar, mi suegra me dijo que no me consiguió boletos porque no soy familia. Lo que hicimos después cambió todo. Y terminó con mi suegra arrestada. Un día antes de las vacaciones familiares, mi suegra me dijo que no me había conseguido boletos porque no soy realmente familia. Hace unos días, la familia de mi esposo y yo estábamos a punto de salir de vacaciones familiares. Ellos tienen el ritual de hacer unas vacaciones familiares anuales donde todos se reúnen, eligen un destino y se toman una semana libre de todo para viajar. Mi esposo, de 30 años, y yo, también de 30, nos acabamos de casar recientemente, pero llevamos 3 años juntos. Antes, estaba bastante emocionada de ser parte de esto por primera vez este año. Mientras estábamos comprometidos, él me pidió que me uniera a él. Pero como su familia no me había invitado directamente, me sentí rara y dije que no. Sin embargo, esta vez, mi suegra Sandra me pidió que me uniera a ellos, y eso fue bastante importante. Tenía la sensación de que Sandra realmente no me apreciaba antes, ya que nunca me hizo sentir bienvenida como parte de la familia. No había sido muy grosera conmigo, pero simplemente no era tan amable conmigo como lo era con otras personas, y siempre parecía un poco distante y fría cuando se trataba de mí. Creo que una parte importante de la razón por la que parecía no gustarle era porque, cuando comenzamos a salir, mi esposo se mudó de su casa y comenzó a vivir conmigo en su lugar. Creo que ese fue el momento en que su comportamiento hacia mí comenzó a cambiar y a volverse más frío. Obviamente, no podía reprocharme nada directamente, así que trató de disimularlo lo mejor que pudo. Pero noté ciertas cosas, y sabía que no le gustaba el hecho de que yo fuera la razón por la que su hijo se había mudado de la casa familiar para vivir conmigo. Soy bastante independiente y he estado viviendo lejos de mis padres desde que comencé la universidad, por lo que mudarme con sus padres nunca fue una opción para mí. Vivir con su familia, o incluso con la mía, nunca estuvo en mis planes, y fue prácticamente algo no negociable. No iba a hacer eso después del matrimonio, y ciertamente no iba a considerar vivir con sus padres o vivir cerca de ellos para que aparecieran cada 2 días. Mientras salíamos, no creo que hubiera nada irrazonable en lo que quería, y fui perfectamente clara al respecto con mi esposo cuando comenzamos a salir y hablar sobre mudarnos juntos. Él estuvo de acuerdo, y mientras él estuviera bien con eso, no veía ninguna razón para que nadie más se sintiera mal al respecto. Él también había estado considerando conseguir un lugar propio y mudarse, pero lo único que lo había detenido era el hecho de que su madre quería que todos vivieran juntos bajo un mismo techo, o al menos cerca, para que la familia pudiera reunirse los fines de semana, o incluso cada 2 días. Hasta ahora, ella había logrado hacerlo realidad. Mi esposo tiene una hermana mayor que está casada, y tiene una hija. Después de casarse, ella se mudó de la casa debido a problemas de espacio, pero simplemente se mudó a la calle de al lado y se reunían cada 2 días. Así que siento que Sandra cree que esa es la única forma normal de vivir, y lo que quiero es irrazonable porque está acostumbrada a tener a sus hijos cerca todo el tiempo. Sin embargo, mi esposo prefiere vivir conmigo lejos de su familia, ya que dice que creció sin tener absolutamente ninguna privacidad y ahora aprecia el espacio. Así que mi esposo y yo estamos bastante contentos con nuestros arreglos de vida. Pero sé que, en algún lugar, Sandra me responsabiliza por esto y tal vez siente que soy la razón por la que su hijo no quiere vivir más con su familia. Esa es la única razón que se me ocurre para que a ella no le guste. Porque, aparte de eso, siempre he sido muy agradable con la familia de mi esposo y he hecho todo lo posible para integrarme en su familia. Pero incluso eso no es suficiente, al parecer. Porque hace un par de días, Sandra me hizo saber que aún no me consideraba familia, a pesar de que me casé con su hijo hace apenas unos meses. Habíamos estado planeando las vacaciones familiares durante meses, y yo había jugado un papel activo en ello. Ahora, usualmente, como van estas cosas es que los padres de mi esposo pagan todo, y nunca es un problema para ellos, porque están bastante bien económicamente. Había asumido que sería lo mismo esta vez también, porque mi esposo me había dicho que no necesitaba preocuparme por el dinero de antemano. Solo para ser clara, no tenía problema en pagar por mí misma, pero me habían dicho que no tendría que hacerlo.
Así que, justo antes del día en que se suponía que debíamos salir de vacaciones, Sandra me sentó y me dijo que tendría que pagar por mí misma. Fue un shock para mí. Me había invitado y dijo que quería discutir ciertas cosas sobre el viaje. Así que fui sola, porque mi esposo estaba terminando cosas del trabajo antes de tomarse un tiempo libre. Ella siguió diciéndome que esto estaba destinado a ser unas vacaciones familiares, y es por eso que ella y su esposo cubrían todos los gastos cada año. Pero, desafortunadamente, aún no me consideraban familia porque sentían que no me habían llegado a conocer lo suficiente, y por lo tanto, esperaban que pagara por mí misma, pero que no hiciera mucho alboroto al respecto porque eso simplemente arruinaría el ambiente prevacacional. Y ella no quería comenzar las vacaciones con el pie izquierdo. No se detuvo ahí y decidió empeorar las cosas al decirme que la razón por la que no me consideraba lo suficientemente cercana como para llamar familia era porque, a diferencia de su yerno, sentía que rara vez me veía a mí y a mi esposo, porque no visitábamos tan a menudo como los demás. Esa era una de las razones por las que sentía que yo aún no era parte de la familia. Obviamente, me sentí muy herida por lo que dijo, porque sentí que había intentado mucho llevarme bien con su familia. Sandra me había dejado muy claro que no me aprobaba exactamente, y todo el tiempo me había hecho creer que finalmente era parte de la familia, al permitirme ser parte de la planificación de las vacaciones. Ella podría haber sido franca conmigo desde el principio, y yo habría estado bien con eso. Pero decirme esto justo antes del día, en que se suponía que debíamos irnos, simplemente parecía innecesariamente cruel y desagradable. Hice mi mejor esfuerzo para ocultar mis sentimientos y hacer parecer que estaba bien con esto y entendía, mientras que por dentro estaba realmente molesta. No quería decir nada hasta haberlo discutido con mi esposo, porque no quería reaccionar rápidamente y dejar que mi enojo me dominara, así que le dije que estaba bien y que entendía de dónde venía eso, por lo que obviamente pagaría por mí misma. Ella se sorprendió un poco cuando dije que todo estaba bien, y pude notar que esta no era la reacción que esperaba, pero no me quedé para hablar con ella después, y me fui a casa. Fue todo lo que pude hacer para evitar estallar en llanto en cuanto llegué a casa, pero intenté estar tranquila y explicar todo a mi esposo cuando vio que estaba visiblemente molesta, y me preguntó qué había pasado en casa de su madre. Se enfureció y me dijo que iba a cancelar las vacaciones en ese mismo momento, porque no tenía interés en pasar más tiempo con su madre después de la forma en que me había insultado. Entonces, le dije que había sospechado que a ella no le gustaba desde hacía bastante tiempo, pero nunca lo mencioné porque era solo una teoría tonta que se me había ocurrido para explicar por qué siempre era tan fría conmigo. Pero ahora estaba empezando a sentir que no era solo una teoría después de todo, y podría haber algo de verdad en ello. Le expliqué cómo el comportamiento de su madre hacia mí había cambiado cuando él se mudó para vivir conmigo. Y ella empezó a actuar fríamente hacia mí después de eso. Además, lo que ella ya había dicho sobre que yo no estaba lo suficientemente cerca como para ser considerada familia porque no los visitaba con frecuencia, apuntaba hacia la misma explicación. Cuando se lo conté, él dijo que podría ser cierto, porque siempre había sabido que la familia significaba mucho para su madre, y ella quería que al menos viviera cerca. Estaba bastante molesta cuando le había dicho por primera vez que se mudaría para vivir conmigo y que no quería alquilar una casa más cerca de casa, porque necesitaba su espacio personal. Aunque Sandra no lo había mostrado en ese momento, probablemente me culpaba a mí por ello y todavía lo estaba usando en mi contra, lo que explicaba su comportamiento. Sin embargo, eso aún no era excusa para ser tan cruel conmigo y tratar de humillarme justo antes de partir de vacaciones. Me sentí terrible ese día. Y mientras hablábamos, mi esposo y yo decidimos que cancelar las vacaciones y decírselo simplemente no era suficiente, porque quería que ella se sintiera tan mal como yo me había sentido. Así que él y yo decidimos que seguiríamos su plan y nos encontraríamos en el aeropuerto al día siguiente. Pero en lugar de acompañarlos, simplemente tomaríamos un vuelo a otro lugar y los dejaríamos en el aeropuerto. Para cuando pudieran entender lo que estaba pasando, sería demasiado tarde, y nosotros ya estaríamos en otro lugar.
Era un plan perfectamente infalible. Y lo llevamos a cabo al día siguiente. Nos volvimos a encontrar con Sandra. Nos encontramos con la familia en el aeropuerto tal como habíamos planeado. Pero luego nos excusamos diciendo que queríamos tomar algunas fotos y nos alejamos. Ellos no sospecharon nada, porque estaban ocupados hablando entre ellos. Así que nos dirigimos al mostrador y compramos 2 boletos para un vuelo que saldría lo antes posible y a un destino deseable. Terminamos eligiendo San Francisco, y en este momento estamos aquí, y es realmente divertido. Íbamos a ir a Miami, pero prefiero esto, porque somos solo mi esposo y yo, sin nadie que no me quiera. Por supuesto, para cuando compramos los boletos y nos sentamos en el vuelo, su familia había notado que algo estaba mal, e intentaron llamarnos varias veces. Incluso nos habían enviado mensajes de texto, pero simplemente ignoramos todo. Afortunadamente, un aeropuerto es un lugar bastante grande, y no pudieron encontrarnos a tiempo para detenernos o enfrentarnos. Y pudimos llegar a nuestro destino sin mucho drama. Una vez que nuestro vuelo aterrizó, finalmente decidimos volver con ellos. Y mi esposo le dijo la verdad a todos, en el grupo de mensajes de la familia. Les contó sobre lo que Sandra me había dicho el día anterior, y dijo que, dado que esto debía ser unas vacaciones familiares, y yo no era familia, habíamos decidido que era mejor mantenernos al margen, por respeto hacia ella. Esperábamos que Sandra se enojara con nosotros, y tal vez mi suegro, pero no esperábamos que toda la familia se volviera en nuestra contra. Todos parecían bastante enojados porque los habíamos abandonado en el aeropuerto, y habían estado muy preocupados por nosotros. Aún así, habían tomado su vuelo, así que no entiendo por qué estaban tan molestos. De todos modos, nos dijeron que fue realmente irresponsable y egoísta de nuestra parte desaparecer sin decir una palabra y dejarlos preguntándose por nosotros. Estaban especialmente molestos conmigo, porque no pensaban que las palabras de Sandra justificaran una acción tan extrema. Creían que ni siquiera debería haber pensado que iban a pagarme para que viniera de vacaciones con ellos, y que había sido mi error no ofrecerme a pagar por mí misma, y simplemente asumir que podía ir con ellos gratis, dado que no había hecho un esfuerzo real para ser de la familia. Dijeron que nunca había intentado asistir a sus cenas familiares semanales, ni siquiera mantenernos en contacto en línea y chatear con ellos todos los días, lo cual hacen aparentemente. Se sentía como si no tuviera tiempo para ellos, y aunque respetaban eso, no podían permitir que los usara y los tratara como bancos. Por eso, Sandra sintió la necesidad de aclarar que no iban a pagar por mí para unirme a ellos en las vacaciones, simplemente porque no había hecho un esfuerzo por llevarme bien con ellos, y ni siquiera había ofrecido pagar por mí misma. Me sentí realmente insultada, porque gano mi propio dinero y nunca esperaría que alguien más pagara por mí. Así que insinuar que era consentida y egoísta realmente no estaba bien para mí. Les dije que sus expectativas eran absolutamente irracionales y ni siquiera tenían sentido. Afirmaron que cenaban juntos semanalmente, pero realmente era cada 2 días. Y era completamente injusto de su parte esperar que mi esposo y yo condujéramos hasta su casa después del trabajo y cenáramos también. De visitarlos al menos una vez cada 1 o 2 semanas para que no se sintieran mal. Y esto había estado sucediendo mucho antes de que nos casáramos. Sentí que simplemente lo estaban pasando por alto a propósito solo para hacerme sentir culpable, cuando realmente no lo era, y lo sabía. Así que les recordé exactamente cómo había intentado convertirme en parte de su familia lo mejor que pude. Y si eso todavía no era suficiente para ellos, entonces no había mucho que mi esposo y yo pudiéramos hacer. Ahora estaban enfadados y dijeron que éramos inmaduros y habíamos arruinado sus vacaciones con nuestro egoísmo. En cuanto a irnos con mi esposo separados de su familia, siento que tuve que dejar esto claro, porque muchos comentarios me acusaban de aislar a mi esposo, y esa es una acusación muy seria. Permítanme decir que no solo yo pensaba que reunirse en familia era un poco excesivo e innecesario. Ninguna familia necesita reunirse cada 2 días para almorzar y cenar. Mi esposo también quería esto, no solo yo. Los dos habíamos decidido que íbamos a vivir un poco lejos de ellos e intentar limitar nuestras visitas a su familia, tal vez una vez a la semana.
No estaban contentos al respecto, pero esto es lo que ambos queríamos. No fue una decisión que tomé yo sola, así que creo que es injusto que todos me culpen por ello. Y eso es exactamente lo que está haciendo su familia. No lo necesitaba de la gente en Reddit tampoco. De todos modos, el punto es que mi esposo fue igualmente parte de esta decisión que yo. Ninguno de nosotros quería encontrarse con su familia cada 2 días. En cuanto a lo que dijeron sobre mí, esperando que ellos pagaran mis boletos de avión y me llevaran de vacaciones con ellos, cuando ni siquiera había hecho un esfuerzo por conocerlos realmente y convertirme en parte de la familia. No creo que nada de eso sea cierto. No esperaba que ellos sintieran que tuvieran la obligación de cubrirme para las vacaciones. Y si me hubieran dicho desde el principio que esperaban que cubriera mis propios gastos para las vacaciones, habría estado de acuerdo, o simplemente no habría ido. Pero que Sandra me sentara un día antes de las vacaciones y me dijera que mis gastos no iban a ser cubiertos por ellos, porque no era parte de la familia. Eso simplemente me pareció premeditado y un movimiento deliberado para hacerme sentir mal. No habría tenido problema en pagar por mí misma, como mencioné anteriormente. Ellos tienen expectativas poco razonables, pero yo no. Y sí, he intentado realmente llevarme bien con ellos. Dicen que no intenté convertirme en parte de la familia solo porque no iba a su casa cada 2 días. Es simplemente ridículo. Hice un gran esfuerzo para que les agradara, y pensé que era solo Sandra quien no aprobaba mi presencia, pero resulta que ninguno de ellos me aprecia tanto como pensaba. Y eso simplemente es lamentable. Actualización 1. Mi esposo y yo aún estamos de vacaciones, pero su familia está siendo una total molestia. Me he dado cuenta de que están enojados conmigo por no querer prácticamente vivir con ellos, lo cual es muy irrazonable. Y no necesito sacrificar mi espacio personal y privacidad solo para complacerlos. Si quieren estar enojados conmigo, entonces bien, pueden hacerlo, pero solo desearía que no se esforzaran tanto en hacernos saber que están enojados, porque saben que simplemente no nos importa, y realmente necesitan aceptarlo. Justo ayer, decidieron enviarme un mensaje de texto, porque no estaban funcionando los mensajes a mi esposo, y me dijeron que cualquier cosa que estuviera tratando de hacerle a su familia iba a fallar, porque su relación era demasiado fuerte para que alguien como yo la rompiera. Pensé que era innecesariamente dramático de su parte hacer tanto alboroto por esto, porque según yo, no había hecho nada para separarlos, pero ellos me habían insultado, y por eso mi esposo y yo habíamos decidido separarnos de ellos. Una vez más, han fallado en darse cuenta de que mi esposo también tiene libre albedrío, y no puedo exactamente obligarlo a hacer algo que no quiera hacer. Entonces, si decidimos tener unas vacaciones separadas lejos de ellos, fue porque mi esposo quería lo mismo. Y sé que fue difícil para ellos aceptarlo, pero era la verdad. Les envié un mensaje de texto diciendo que mi esposo no quería pasar sus vacaciones con ellos, y ambos habíamos decidido eso. Así que era realmente ridículo culparme a mí sola. También les dije que, si simplemente me hubieran tratado decentemente, en lugar de ser horribles, entonces tal vez mi esposo ni siquiera habría querido separarse de ellos. Así que, si querían culpar a alguien, entonces deberían culparse a sí mismos. Sandra me había estado enviando esos mensajes, pero sabía que toda la familia estaba de acuerdo con ella, y era un sentimiento compartido de que, de alguna manera, estaba controlando a mi esposo y obligándolo a separarse de su familia. No quería involucrarme con ella ni con nadie más de su familia después de haberles dicho lo que quería decirles. Así que decidí bloquearlos a todos y centrarme en mis vacaciones, porque había tomado tiempo libre para esto, y no iba a dejar que se desperdiciara. Le conté a mi esposo sobre el mensaje, y él me dijo que simplemente lo ignorara, porque no tenía sentido tratar de explicarles algo. Estaban demasiado absortos entre ellos mismos como para considerar que tal vez solo queremos llevar una vida normal, y no sería posible si viviéramos con ellos o incluso cerca de ellos. Todos son realmente dramáticos. Actualización 2. Así que finalmente regresamos de nuestras vacaciones anoche. Y fueron un par de días realmente divertidos. Pero ahora que han terminado, es solo volver al trabajo. Esperábamos tener una semana tranquila aquí, pero eso no será posible, porque su familia también regresó hoy.
No tuvimos contacto con su familia mientras estábamos de vacaciones, porque ambos los bloqueamos en todas las plataformas de redes sociales y también bloqueamos sus números. No sabían dónde estábamos, así que no podían contactarnos de ninguna manera. Había sido bastante tranquilo lejos de ellos y del drama, pero ahora que hemos regresado, y ellos también, no perdieron tiempo en tratar de comunicarse con nosotros solo para crear drama. Acabábamos de llegar a casa después de un largo día de trabajo, cuando escuchamos a alguien en nuestro umbral tocando el timbre como si no hubiera mañana. Sabíamos que debía ser alguien de la familia de mi esposo incluso antes de abrir la puerta. Y efectivamente, era Sandra parada justo afuera. No queríamos que entrara, y le dijimos que estábamos realmente cansados del trabajo y que no estábamos interesados en hablar con ella en este momento, pero ella nos empujó y entró en la sala de estar de todos modos. Estaba realmente molesta, y le dije que quería que saliera de mi casa, porque la forma en que se había comportado conmigo antes de las vacaciones era absolutamente inaceptable, y no tenía nada que decirle ni quería escucharla, porque sabía que iba a encontrar una manera de culparme por todo. Pero en lugar de eso me dijo que me callara y dijo que ella no estaba aquí para hablar conmigo de todos modos. Ella estaba aquí para hablar con su hijo, así que yo debía mantenerme callada. No me gustó el tono que tomó conmigo, así que le dije que no podía hablarme de esa manera, especialmente cuando estaba bajo mi techo. Eso fue todo lo que necesitaba decir para enfurecerla mucho, porque luego comenzó a gritarme como loca y me acusó de un montón de cosas, como tratar de aislar a su hijo e intentar menospreciarla frente a él para que perdiera el respeto por ella. Me dijo que siempre había sabido que este día iba a llegar, porque yo siempre había sido una destructora de hogares, y no soportaba ver el hecho de que mi esposo estuviera cerca de su familia, porque eso simplemente significaba que yo tendría menos control sobre él. Me llamó loca y dijo que estaba aquí para rescatar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, y que yo no tenía derecho a interferir, porque no era familia. Le dije que estaba feliz de no ser parte de su familia, porque me parecía que ella quería dirigir una secta más que simplemente tener una familia. Ella perdió por completo los estribos cuando dije eso, y prácticamente se lanzó hacia mí. Antes de que me diera cuenta, me había agarrado del cabello y me estaba atacando físicamente. A mi esposo le tomó apenas unos segundos separarnos y sacar a su madre de la casa. Ella no dejó de gritarme, ni siquiera cuando la sacaban de la casa, y siguió llamándome cosas realmente denigrantes que ni siquiera quiero mencionar aquí, porque eran realmente horribles. Estaba bastante conmocionada y esperé un par de segundos para calmarme, antes de que mi esposo y yo llamáramos a la policía y le hicieran sacar de nuestra propiedad. Ella no se fue, incluso después de que mi esposo la hubiera empujado fuera de la casa, y se había quedado en el patio delantero gritando a todo pulmón sobre cómo yo estaba rompiendo su familia, pero que ella no iba a permitir que eso sucediera. No fue hasta que finalmente llegó la policía al lugar que dejó de gritar, y luego comenzó a suplicarnos que no lo hiciéramos. Era demasiado tarde, y mi esposo y yo ya habíamos decidido que no íbamos a dejar esto tan fácilmente. Quiero decir, me había atacado físicamente, así que no podía simplemente dejarlo pasar, porque entonces nada la detendría de hacerlo una segunda vez. Entonces, él y yo presentamos cargos en su contra, y como en realidad no estaba herida gravemente, probablemente la dejarán ir fácilmente, pero al menos quedará registrado. Ella fue llevada lejos, y en realidad estaba sollozando incontrolablemente cuando eso estaba sucediendo, lo cual fue una locura, porque apenas unos segundos antes de eso había estado gritándonos y amenazándonos con nuestros trabajos. Solo queremos dejar piedra sin remover para asegurarnos de que ella no pueda volver a acercarse a nosotros. Y esto también va para su familia. Han pasado un par de horas desde que la arrestaron, y nadie de su familia ha intentado contactarnos aún. Pero sé que estarán muy molestos por esto e incluso podrían desheredarlo por esto. Pero vale la pena porque Sandra necesitaba ser bajada de su pedestal, y no tengo ningún remordimiento de haber dicho que ella era una líder de secta y luego haberla hecho arrestar por atacarme. Totalmente se lo merecía. Actualización 3. Conseguimos la orden de restricción contra Sandra, y han pasado un par de días desde entonces.
Estas últimas 2 semanas después de que arrestaran a Sandra, fueron realmente ocupadas para ambos, porque comenzamos a buscar una nueva casa para mudarnos, y también tuvimos que lidiar con el drama que siguió después. Por supuesto, también estuvo la orden de restricción y las comparecencias ante el tribunal con las que lidiar. Con todo lo que estaba pasando, no tuve mucho tiempo para publicar una actualización, pero ahora puedo hacerlo. Lo primero es lo primero. Sandra se libró fácilmente con solo servicios comunitarios, ya que no estaba gravemente herida. Sin embargo, la familia de mi esposo decidió hacer un gran problema de esto y pretender que ella era la víctima en esta situación que ella misma había creado. Corrieron la voz a todos los miembros de la familia que pudieron encontrar, diciéndoles que yo había provocado a Sandra, y por eso ella me había atacado. Pero cuando obtuve la reacción que quería, llamamos a la policía y la arrestaron. Ellos afirman que todo esto fue planeado, y teníamos la intención de provocar a Sandra para que nos atacara, y así tendríamos una excusa para meterla en problemas. Así que, de alguna manera, soy la mala aquí, incluso aunque fui yo quien fue atacada. Ni siquiera tiene sentido, pero esa es la historia que eligen seguir. Afortunadamente, no muchas personas lo creen, y están principalmente de nuestro lado. Así que están cortando relaciones con la familia de mi esposo. En cierto modo, es cierto lo que dije acerca de Sandra queriendo dirigir una secta en lugar de una familia, y que sus expectativas eran irrazonables y un poco insalubres. Me alegra haber tenido la oportunidad de decírselo en su cara, porque necesitaba saber que estaba fuera de sí, y si la oportunidad se presenta de nuevo, lo volvería a decir con gusto, incluso si eso significa que ella me atacaría nuevamente, porque valdría totalmente la pena. Pero la probabilidad de que nos encontremos de nuevo en un futuro cercano es baja, debido a la orden de restricción, y también porque mi esposo y yo nos mudamos de casa hace un par de días. Ellos no saben dónde encontrarnos ahora, y han sido bloqueados en todas nuestras redes sociales desde que nos fuimos de vacaciones. Así que eso no es una preocupación para nosotros. Honestamente, él está más aliviado que yo, porque solía decir que estar cerca de su familia era casi sofocante para él. Y puedo entender por qué. Probablemente me sentiría de la misma manera si mis padres actuaran así, y no me dieran absolutamente nada de privacidad o espacio propio. Supongo que tuve mucha suerte cuando se trata de mi familia, incluido mi esposo.